Hola chicos, hoy se les va a hablar sobre el tema de fases del ciclo celular y su relación con la regeneración de tejidos. Este es un tema de ciencias para octavo grado. El ciclo celular interfase. A nivel celular se lleva a cabo un proceso llamado ciclo celular, el cual es ordenado, repetitivo en el tiempo, en el cual la célula crece y se divide en dos células hijas. Las células no se están dividiendo, no pertenecen al ciclo celular, sino que están fuera de este ciclo en una fase llamada G0. Durante la división celular hay dos procesos, la mitosis, que es la división celular, y la meiosis, que es la división citoplasmática. Muchas células del cuerpo se regeneran, tales como las células del epitelio intestinal o las de la epidermis, y sufren continuos cambios de división mitótica durante toda la vida del organismo. En las fases del ciclo celular tenemos lo que sería la interfase, que la célula básicamente está ocupada en la actividad metabólica y preparándose para la mitosis. En esta vamos a encontrar tres fases, que es la G1, la fase S o de síntesis y la G2. La G1 ocurre básicamente lo que sería el crecimiento celular. La célula adquiere nutrientes del medio y sintetiza proteínas, ARN, materiales para la síntesis de ADN también. Durante lo que sería la fase S, es un breve periodo en el cual se le conoce como síntesis porque es el proceso durante el cual se replica el ADN y se completa poco antes de que comience la mitosis. En esta fase cada cromosoma se duplica y los cromosomas idénticos resultantes permanecen unidos entre sí por los centrómeros. En la fase G2 lo que ocurre es un intervalo entre el final de la fase S y el comienzo de la mitosis, durante el cual básicamente las células se preparan para la actividad mitótica, acumulando energía y sintetizando algunas proteínas que van a ser esenciales para la misma. En este no disponen de una doble donación de ADN. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, en lo que sería propiamente la fase de mitosis, que también se le conoce como fase M, ocurre que las células somáticas y las células en las que son las células en las que se produce, lo emplean para crecimiento, cicatrización y reposición de tejidos desgastados. En la fase en la cual se da la división nuclear más la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, produce dos células hijas básicamente y encontramos varias fases, lo que sería la profase, la metafase, anafase y telofase. Entonces, primero vamos a hablar de la profase. En esta, la cromatina en el núcleo se condensa y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El núcleo desaparece, los centrómeros comienzan a moverse hacia los polos opuestos de las células y las fibras se extienden desde los centrómeros y algunas fibras cruzan lo que sería la célula para formar el uso mitótico o acromático. En el caso de la metafase, aquí lo que pasa es que las fibras del uso se alinean en los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular también. Esta línea se le conoce como plato de metafase y es una organización que ayuda a asegurar que la próxima fase se va a llevar a cabo y que se van a separar los cromosomas. Ahora, en la anafase, tenemos que los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a los lados opuestos de la célula. En lo que es la telofase, las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y las nuevas membranas se comienzan a formar alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan, ya no son visibles bajo el microscopio óptico y las fibras del uso se dispersan también. En lo que sería la citocinesis, es una etapa que culmina la división celular. En este proceso las organelas y todo el contenido citoplasmático se reparte entre las dos células hijas. Se forma un anillo fibroso compuesto por una proteína como actina
que lo que hace es que se forma alrededor del centro de la célula y se contrae formando un surco que permite la separación de las dos células hijas. En lo que sería la meiosis, básicamente tenemos que es un método de división celular empleado por las células germinales para formar gametos. En las células es indispensable para la reproducción sexual y es similar al proceso de mitosis. Sin embargo, en este proceso ocurren dos divisiones nucleares y dos divisiones del citoplasma consecutivamente con solo una fase S, es decir, solo hay una replicación del ADN antes de iniciar la meiosis. Ahora, en lo que sería la profase 1, los cromosomas homólogos intercambian material genético o ADN. A este intercambio se le conoce como entrecruzamiento y esto permite que haya más variabilidad genética en las células sexuales. Lo que sería la metafase 1, los cromosomas se encuentran alineados en el centro de la célula. Cada cromosoma duplicado de cada par homólogo puede orientarse hacia uno u otro polo de la célula. Este suceso se le denomina como permutación cromosómica. Anafase 1, los cromosomas homólogos duplicados se separan y se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. En lo que sería la telofase 1 y la citocinesis 1, tenemos que estos son fases similares a las de la mitosis e igualmente cada cromosoma viaja a cada célula y hay división del citoplasma. En la profase y metafase 2, estos son fases similares a la mitosis también, en el cual la célula se está preparando para la división, en este caso una segunda división. En lo que sería la anafase 2, las cromátidas hermanas de los cromosomas duplicados se separan y se desplazan hacia cada polo de la célula. Y en la telofase y citocinesis 2, estas son fases similares igual a la mitosis. Al finalizar la meiosis se producen 4 células hijas. Un juego con N cromosomas, es decir, son haploides, se les conoce como gametos y son el producto de la división meiótica y pueden adquirir formas especializadas como el óvulo en el caso de la mujer o el espermatozoide en el hombre. Estos se fusionan entre sí para formar una nueva célula, es decir, una 2N, y esto quiere decir que es una célula diploide. Los gametos pueden provenir de diferente padre y aportar diversas características a la progenie. En lo que sería la duración del ciclo celular según los tipos de célula, básicamente esto va a depender del tipo de célula de la que estemos hablando y también varía entre diferentes especies, es decir, la duración como tal del ciclo va a depender de estos dos aspectos. Ahora bien, en el caso de las células de la piel, por ejemplo, en el caso de nosotros los humanos, la piel se puede dividir hasta una vez al día, bueno, las células que conforman la piel, mientras que en las células de recubrimiento estomacal, por lo general se replican todos los días. Por su parte, las células nerviosas y musculares en su mayoría no vuelven a dividirse una vez que han madurado, es decir, se encuentran en una fase G0 y si alguna de estas muere no se puede reponer. Por su parte, las células del hígado se dividen una o dos veces al año ante estímulos como por ejemplo el daño del tejido. Y estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.